Hola, buenas. ¿Qué tal? En muchos proyectos de la ingeniería civil y de la ingeniería en general, referidos a poblaciones, proyectos, por ejemplo, de agua potable, alcantarillado, electrificación y una serie de otros que se les pueda a ustedes ocurrir, se requiere conocer o tener una estimación, una proyección de la población a futuro. Al final del periodo de diseño que hemos escogido. Para eso es necesario que introduzcamos el cálculo de esta población en base a los datos actuales, que también pueden ser proyectados, ¿verdad? No necesariamente para cada proyecto se va a hacer un censo poblacional en una determinada población a la cual va a servir el proyecto, sino puede ser una estimación de un censo anterior, después de un censo anterior o de varios, de donde se ha podido extraer una tasa de crecimiento estimativa. Entonces, lo más importante de esto es que tengamos una idea de cuánta va a ser la población en el futuro, porque en el presente no nos sirve de mucho, ¿verdad? La población presente no va a servir para el proyecto, porque en unos 20 años o 30 años, que son periodos normales para proyectos, puede ocurrir que la población haya crecido bastante, y de tal manera que lo que hemos calculado, hemos diseñado, ya no le va a servir a esa población. Bueno, en ese sentido, entonces, tenemos que buscar métodos de proyección de la población. Nos hablan normalmente los institutos nacionales de estadística de cada país de las proyecciones de la población para cada año, ¿verdad? Entonces, hay tres métodos para proyectar la población, por lo menos los más usados, que son el método aritmético, geométrico y exponencial. El método aritmético son métodos evidentemente estadísticos y hacen uso de crecimientos acordes con el método aritmético, geométrico y exponencial. En el caso del aritmético, la población futura se asume que es igual a la población actual multiplicada por 1 más I por T sobre 100. La tasa de crecimiento anual por el tiempo, todo eso dividido entre 100. O sea, la tasa de crecimiento está en porcentaje, hay que dividir entre 100. Entonces, veamos. Población futura se representa por PF. Entonces, la población futura en número de habitantes. La población actual, la P sub 0, que es la población inicial en habitantes. El I es el índice de crecimiento poblacional en porcentaje. Es anual. Siempre va a ser anual. Puede ser aritmético, geométrico o exponencial, pero es anual. Y el número de años sería T. Entonces, en este caso tenemos la tasa de crecimiento por T, nos da cuánto por ciento va a incrementar la población aritméticamente, ¿no? 1 más eso, y por población futura, el 1 representa a la población, a la población actual, y entonces al multiplicar tendríamos población actual más el crecimiento poblacional, ¿no? Si quitamos el paréntesis. Ese es el método aritmético. En el caso del método geométrico, difiere en que el T va como un exponente, el tiempo como un exponente. Significa un crecimiento exponencial. Cada año se duplica respecto al año anterior o se triplica. Eso hay que determinarlo de acuerdo a las circunstancias de cada proyecto. Y finalmente la población mediante el método exponencial es población actual por E, el número de Euler, elevado a la I por T sobre 100. Aquí fíjense, comienza todo lineal, aquí ya el T sube al exponente y aquí todo sube al exponente de E. La población puede estar creciendo tan fuerte, que sea el crecimiento exponencial, sea una curva que va a subir rapidísimamente al espacio, ¿no? Entonces, el método aritmético nos da una proyección lineal. Este ya es una curva, y esta es una curva mucho más pronunciada hacia arriba. ¿Ok? Entonces tenemos los tres métodos con los cuales podemos trabajar. Por ejemplo, si el periodo de diseño es de 20 años,
y el índice de crecimiento es 1, ¿ya? Es un ejemplo, simplemente. Y nos vamos a basar en la norma boliviana NB 689 para proyectos de alcantarillado y agua potable. De agua potable, porque para alcantarillado es otro número. Y la tasa de crecimiento, el índice de crecimiento se lo toma de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Y en cualquier país es algo similar. Ahora, para simplificar, cuando vamos a trabajar con poblaciones pequeñas, poblaciones de escaso número de habitantes, solemos dividir la población en rangos para no hacer cálculos de todos los componentes de manera individual para cada población, sino decimos de 10 a 125 habitantes, los elementos que vamos a utilizar son los mismos. Entonces hacemos una discretización hasta 1000 habitantes al menos de cada por rangos. Después de 1000 ya debería trabajarse de manera individual para cada caso, ¿no? Es decir, 1436 la población actual, entonces con eso hay que trabajar. En cambio, para proyectos ya más pequeños, se trabaja por rangos. Supongamos, en el caso del agua potable, quiero calcular el tanque, cuánto va a tener el tanque de almacenamiento de agua para que rinda todavía dentro de 20 años. Entonces no voy a decir, a ver, voy a calcular para 253 habitantes, por ejemplo, acá, ¿no? No, voy a hacer un tanque tipo, tanque modelo, para poblaciones entre 251 a 500 habitantes, ¿verdad? Que no va a variar mucho las dimensiones, vas a tomar normalmente un valor medio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, repito, de acuerdo a la norma boliviana, cada norma tendrá su país, pero yo recomiendo, como siempre al final es criterio de cada proyectista, yo sugiero tomar estos rangos poblacionales porque han dado bastante buenos resultados en mi país. Bien, hablando de resultados, vamos a por ellos, ¿no? Entonces, tenemos acá una hoja de cálculo de la proyección utilizando las fórmulas anteriores, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar en rojo las casillas donde vamos a introducir datos y las que no están en rojo no hay que tocar, ¿verdad? Vamos a asumir que tenemos una población entre 126 a 150 habitantes, a 250 habitantes, y marcamos con una X. Simplemente con eso le estamos avisando al programa, oye, tienes que calcular la población entre 126 a 250. Entonces solo hay que marcar una celda, ¿verdad? Ahora, lo siguiente a hacer es introducir el periodo de diseño de nuestro proyecto. Se recomiendan 20 años, pero no siempre. Hay algunos proyectos que tienen que considerarse a mayor tiempo porque son más caros, porque su tasa de retorno es menor, etc. Y vamos a tomar un índice de crecimiento anual del 1%, un promedio, ¿no? Entonces ya el programa nos va a asumir entre 126 y 250, nos asume el límite superior, por seguridad. Podríamos hacer otro programita que nos asuma un intermedio, digamos, ¿ya? Entonces, en la población real inicial asumida, P sub 0, 250. Y, por lo tanto, la población futura va a estar aproximadamente en los 306 por el método geométrico, ¿ya? Porque hay que avisarle también al programa qué método de los anteriormente descritos vamos a usar, aritmético, geométrico o exponencial. Entonces le ponemos una X al geométrico, ¿no? Podríamos cambiar esto y ponerle acá la X, ¿verdad? 306. O borrar de aquí la X y cambiarla aquí. Y tenemos entonces la población de acuerdo al método, ¿verdad? Ya veremos en función de cada método cuánto nos sale la población, cuál queremos adoptar, porque acá ya el cálculo nos lo hizo para la tasa que hemos puesto y la ha utilizado tanto como tasa geométrica, como tasa exponencial y como tasa aritmética, los tres. ¿Cuál queremos escoger? Ponemos una X y aquí nos baja exactamente cuál es la población que va estimada futura, ¿verdad? Entonces, hay muchos calculistas que ante la incertidumbre
hacen un promedio de estas tres formas, ¿de acuerdo? Pero eso no es lo más recomendable, porque cada método es diferente y los resultados del uno no se pueden comparar con los del otro. Una población que crece exponencialmente es muy diferente a una que crece aritméticamente, linealmente, ¿verdad? Entonces, un promedio no sirve de nada. Por lo tanto, lo mejor que hay que hacer es un estudio socioeconómico de la población para estimar cuál de los métodos vamos a usar. Eso es lo importante. No se olviden suscribirse y eso sería.